Versículo para memorizar. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa, y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos capítulo 9, versículo 2. Lección 2 del 21 de octubre de 2023. El tabernáculo. Objetivo: conocer las partes y los materiales empleados en la construcción del tabernáculo, así como el simbolismo que encontramos en él. Lectura bíblica. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 9. Tenía empero también el primer pacto reglamento de culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa, y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas, así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo, sólo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Material exegético. El tabernáculo es conocido en hebreo como Mishkan, H4908, concordancia de Strong, que se traduce como residencia, cabaña, casa, habitación, morada, palabra que proviene de la raíz hebrea shakan, que sugiere la idea de descansar, hospedarse o quedarse permanentemente. Fue construido con tablas de madera de sitim, distribuidas de la siguiente manera: 20 tablas al sur, mediodía, con 40 bases de plata; al norte, Aquilón, otras 20 tablas con sus 40 bases. De ancho, tendría 6 tablas con 2 tablas para las esquinas sostenidas por 16 bases de plata. En total, para el ancho serían 8 tablas. Todas estas tablas estarían recubiertas de oro. Además, contaban con 5 barras de madera recubiertas de oro, para que unieran por medio de corchetes. Las tablas tendrían anillos de madera recubiertos de oro, por donde pasarían las barras de madera recubiertas de oro. Éxodo capítulo 26 versículos 15 al 30. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de sitim que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al austro. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y al otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán por abajo y asimismo se juntarán por su alto a un gozne. Así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de sitim para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para el otro lado del tabernáculo que está al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas del un cabo al otro. Y cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás las barras de oro, y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Éxodo capítulo 36, versículos 20 al 34. Además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de sitim para estar derechas. La longitud de cada tabla
de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 quicios, enclavijados el uno delante del otro. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del austro al mediodía. Hizo también las 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y para el otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, hizo 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados, hizo 2 tablas, las cuales se juntaban por debajo y asimismo por arriba a un gozne. Y así hizo la una y la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de sitim, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo a la parte occidental, e hizo que la barra del medio pasase por medio de las tablas de un cabo al otro. Y cubrió las tablas de oro, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. En este tabernáculo habrían de poner cortinas de lino torcido, cárdeno, púrpura y carmesí. En la cubierta de este tabernáculo se pondría una cortina de pelos de cabra, sobre ella una cubierta de cueros rojos de carnero y una cubierta de cueros de tejón. Éxodo capítulo 26, versículos 7 y 14. Harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros teñidos de rojo y una cubierta de cueros de tejones encima. Éxodo capítulo 36, versículos 14 y 19. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabras para la tienda sobre el tabernáculo, e hízolas en número de 11. E hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros, y una cubierta encima de cueros de tejones. A la puerta del tabernáculo se puso una cortina de carnero, púrpura, carmesí y lino torcido, con 5 columnas de madera de sitim. Éxodo capítulo 26, versículos 36 y 37. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de sitim, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y hacerlas haz de fundición 5 basas de metal. Éxodo capítulo 36, versículo 37. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador. Este tabernáculo estaba dividido en 2 partes, por un velo que cubría la entrada, de lado a lado y de abajo hasta arriba, con querubines bordados. Éxodo capítulo 26, versículos 31 al 33. Y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino torcido, será hecho de primorosa labor con querubines, y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitim cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo capítulo 36, versículos 35 y 36. Hizo asimismo el velo de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra, y para él hizo 4 columnas de madera de sitim, y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro, e hizo para ellas 4 basas de plata de fundición. A la primera cámara se le llamaba el lugar santo, y era el lugar en donde oficiaban los sacerdotes todos los días. Prendían las lámparas, menorá, quemaban perfume y cambiaban los panes de la proposición. A la segunda cámara se le llamaba el lugar santísimo, y en este lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de las expiaciones. El apóstol Pablo nos dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, y en este tabernáculo encontramos que uno de sus significados es la representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él mismo dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Respondió Jesús y díjoles:
Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él no estaba hablando del templo físico, sino de su propio cuerpo. El lugar santo, que era donde oficiaban los sacerdotes todos los días, era la representación de esta tierra, que es donde continúa administrándose el ministerio del Espíritu. Por su parte, el lugar santísimo era una figura del mismo cielo, que es en donde entró Jesús después de su muerte. El velo del templo se rompió de arriba hacia abajo, cuando el Señor dijo: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Porque esta fue una demostración palpable de que ahora está libre el camino al lugar celestial para que lleguen nuestras oraciones. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 22. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia.